Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Eduardo Duque, médico veterinario zootecnista, especialista en nutrición animal aplicada, máster en nutrición animal, director técnico de la empresa Duro y responsable de las formulaciones que ofrecemos al mercado. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la nutrición funcional en potros, muy enfocados en el uso de lactorreemplazadores y cuáles son los beneficios en la etapa lactante de los potros. Es importante tener en cuenta que para que un potro se desarrolle, pues debe tener una adecuada nutrición. Los potros y las potras de hoy, que están naciendo hoy, serán los reproductores, serán las madres, serán los deportistas, los animales de trabajo o ejemplares de pista del mañana. Por lo tanto, si queremos que se demuestre todo el potencial genético que tienen y rindan al máximo, es importante proporcionarles todos los nutrientes que necesitan para que puedan crecer y desarrollarse de una manera correcta. Cuando hablamos de la alimentación de los potros, esa alimentación no solamente tiene que ver con la alimentación a partir de su nacimiento, tiene que ver desde que la madre pues está en la etapa de gestación. Entonces la alimentación de los potros pues comienza en el vientre de la yegua, precisamente durante los meses de gestación, por lo que es muy importante que esa yegua se alimente correctamente. Como les decía, un adecuado desarrollo del potro pues va a empezar en la yegua preñada, por lo tanto es importante, esencial, identificar cuáles son las necesidades nutricionales de la yegua para garantizar una gestación adecuada, una gestación óptima. Eh, las necesidades nutricionales de la yegua preñada en el último tercio de gestación aumentan de una manera importante. Esto se da porque durante ese último tercio de gestación es cuando el potro termina de completar su desarrollo, termina de crecer y en este punto pues va a alcanzar el tamaño y el peso al nacimiento. Por lo tanto, los requerimientos nutricionales de la yegua van a ser superiores. Si la yegua recibe un programa de alimentación apropiado durante toda su etapa de gestación y lactancia, podríamos encontrar beneficios importantes, como por ejemplo que la yegua entre en celo de una manera pronta después del parto y así pues se tenga otro potro al año siguiente. Además, la producción de leche se va a adaptar y el potro va a ser alimentado de forma correcta durante los primeros meses, ¿sí? Recordemos que los 2 primeros meses son claves para el desarrollo y la alimentación del potro porque va a depender 100% de la leche materna. Ya en el tercer mes, la leche empieza a cambiar su composición nutricional al punto que a los 90 días se recomienda que en la alimentación del potro ya ingresen otro tipo de alimentos como concentrados, como pastos de corte, heno, suplementos, etcétera. ¿Mm? Pero es importante tener en cuenta que durante estos primeros meses, que es el periodo donde la yegua está lactando a full, pues va a ser la única fuente de alimento para el potro. Y pues de manera obvia, pues es importante que de los potros al encontrarse en una etapa de crecimiento reciban todos los nutrientes que necesitan de esta leche materna para que se puedan desarrollar de manera plena. Cuando nos enfocamos en la alimentación del potro, lo primero que debemos tener en cuenta es que el sistema digestivo del potro, cuando nace, no está adaptado para digerir fibra.
la mejor fuente de nutrientes para el potro será la leche. Entonces, hay un tema clave y es que durante las primeras 24 horas después del nacimiento, el potro pueda consumir la mayor cantidad de calostro posible. Esto va a ser determinante en la salud del potro durante su vida. Ahora bien, las proteínas de la leche son las que el potro digiere y absorbe de mejor manera si se comparan con las proteínas del forraje, ya que el sistema digestivo del potro aún no está preparado para asimilar alimentos sólidos. Entonces va a depender 100% de los nutrientes de la leche materna. Luego que va pasando el tiempo, ya se va a dar la posibilidad de que la microbiota, que es responsable de la degradación de las fibras, colonice intestino y el potro tenga la posibilidad, ya en una edad mayor, de degradar fibras. Esa microbiota se va a ir instalando en el intestino, más que todo en el intestino distal, intestino grueso, y va a apoyar todo ese proceso de degradación de fibras. Esto se va a ir dando gradualmente con el tiempo. La importancia del calostro, lo acabo de mencionar. El calostro es el primer alimento que produce la yegua antes del parto. Es de color amarillento, de consistencia cremosa, rica en energía, nutrientes, anticuerpos. Las inmunoglobulinas están ahí en el calostro y esto va a ser determinante para el desarrollo pronto del sistema inmunológico. Recordemos que el sistema inmunológico en gran parte empieza a desarrollarse en el intestino. Entonces esos anticuerpos deben ser consumidos de manera pronta una vez el animal ha nacido para que ese sistema inmunológico empiece a desarrollarse. También el calostro tiene propiedades laxantes. Vemos que eso es una propiedad importante para, de alguna manera, limpiar el intestino del potro y que pueda empezar a consumir los nutrientes de la leche materna y los pueda absorber de una manera correcta. Es muy importante que el potro, al nacer y durante las primeras 24 horas de vida, ingiera una cantidad suficiente de calostro para recibir los nutrientes y la energía necesarios para vivir. El calostro solo se produce antes del parto y se administra a los potros durante las primeras horas después del nacimiento. ¿Por qué es importante que sea durante las primeras horas después del nacimiento? Porque el potro está preparado para poder recibir todos esos nutrientes y todas esas inmunoglobulinas, esos anticuerpos que el calostro tiene. Para poner un ejemplo, es como si el intestino tuviera la puerta de par en par abierta para recibir todo lo que se viene y a medida que va pasando el tiempo esa puerta se va cerrando. Por lo tanto, después de las 24 horas, una vez la puerta esté cada vez más cerrada, va a ser más difícil absorber esos nutrientes que tiene el calostro. Entonces, por eso la importancia eh, de manera pronta, haya consumo de calostro por parte del potro. Ahora, ante las necesidades del potro durante los 2 primeros meses de su vida, necesidades nutricionales, puede mamar entre 60 y 70 veces al día. Después de los 2 meses, la producción de leche y la cantidad y la calidad también nutricional de la leche de la yegua empiezan a disminuir, al punto que aproximadamente a los 90 días después del nacimiento, eh, la leche de la yegua ya no aporta todos los nutrientes que el potro necesita, por lo que se debe empezar a modificar los hábitos alimenticios. Entonces, inclusión de concentrado de una manera transitoria, pasto de corte, heno, utilizar suplementos funcionales, también ayuda mucho en ese desarrollo del potro. Entonces ahí hay que empezar a trabajar en un programa nutricional.
Ahora, si la yegua muere o si rechaza a la cría, no la cuida, será clave, esencial, alimentar al potro con una yegua lactante que lo adopte o con lactorreemplazadores. Normalmente esta es la manera más eficiente de poder sacar adelante estos potros que por alguna situación no tienen acceso a la leche materna. Y eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿qué es Nutremin Lacpotros? Nutremin Lacpotros es una formulación diseñada para ser complemento o sustituto de la leche materna para potros en etapa lactante. Recordemos que este lactorreemplazador viene en polvo para reconstituir y, como lo mencionaba hace un momento, puede ser complemento, ya que por alguna razón la yegua no produce suficiente leche y hay que ayudarle y apoyarle al potro para que puedan ser cubiertos los requerimientos, ya que la leche es insuficiente. O sustituto total de la leche materna por causas como muerte de la yegua o como rechazo. Dentro de los ingredientes que tiene la formulación está la leche entera, está el DHA, que es el ácido docosahexanoico, que es el metabolito activo del omega 3, el cual favorece el desarrollo cognitivo y visión, importantísimo en animales en etapa de desarrollo. Aminoácidos, recordemos que cuando se hace una formulación con aminoácidos, lo recomendable es que todos los aminoácidos tengan un balance. Por lo tanto, se garantiza con el Nutremin Lacpotros ese balance entre la lisina, la metionina, la treonina, el triptófano, que son importantísimos para el desarrollo del potro. Adicional, encontramos vitaminas, minerales, que nos van a ayudar desde el punto de vista fisiológico, a que se puedan dar varios procesos de manera eficiente y algunos aditivos que se incluyen para optimizar la salud intestinal, ya que en esta etapa, digamos que eh, el objetivo y donde se deben acumular todos los esfuerzos es en que el potro tenga un intestino lo más sano posible para que se puedan absorber todos los nutrientes que consume y de esa manera pueda tener un desarrollo óptimo y una salud adecuada. Adicional a esto, trabajamos nucleótidos que también tienen mucho que ver con la salud intestinal, pero adicional, la inclusión de los nucleótidos lo que va a permitir es que ese potro, como está en etapa de desarrollo, se le puede dar un apoyo en formación de tejidos, formación de órganos y un apoyo desde el punto de vista de respuesta del sistema inmunológico. Vamos a hablar sobre las características que hacen del Nutremin Lacpotros un lactorreemplazador único en el mercado. Lo primero que debo mencionar es que la base del lactorreemplazador es leche entera. Esto se decidió a partir de que debíamos garantizar unos nutrientes específicos, como lo es la grasa, como lo es fuente de energía, como lo es la proteína, como lo son carbohidratos, específicamente azúcares como la lactosa, que es una fuente de energía también necesaria para animales en etapa de lactación, vitaminas como vitaminas A, D, las vitaminas del complejo B y minerales como el calcio, el fósforo, el zinc y el magnesio. Entonces tomamos la decisión de trabajar con leche entera en polvo, que se obtiene de la deshidratación pues de la leche. Lo que se hace es eliminar el agua, manteniendo las propiedades nutricionales. Eh, Algo importante a tener en cuenta es que dentro de nuestras formulaciones no usamos lactosuero.
El lactosuero es un producto, es un subproducto resultado de la producción de quesos. Este lactosuero es la parte líquida de la leche que queda después de separar la leche cuajada y que pues realmente desde el punto de vista nutricional podemos decir que es rica en proteína, pero es deficiente en los demás nutrientes. Solamente como para informar algo de manera general, en humanos la legislación colombiana prohíbe la práctica del uso de lactosueros mezclados con la leche, porque eso cambia las propiedades nutricionales y esto se hace básicamente para bajar costos de producción. Eh, para que tengan una idea, un litro de lactosuero puede costar alrededor de 100 pesos y un litro de leche 2.000 pesos. Entonces, pues eso nos puede llevar a concluir de cuál puede ser la calidad nutricional de la una y de la otra. Con esto no quiero decir que el lactosuero no funcione en un lactorreemplazador. Funciona, pero como una fuente de proteína. Ahí va a haber una deficiencia de los demás nutrientes. Por lo tanto, en el Nutramin Lacpotros tomamos la decisión de trabajar 100% leche entera y garantizar todos los nutrientes necesarios para el potro. Mm, Desglosando un poco más lo que tiene el lactorreemplazador dentro de su formulación, es importante saber que el Nutramin Lacpotros tiene vitaminas microencapsuladas. Esto es una tecnología desarrollada por una empresa holandesa que nos hace las premezclas llamada DSM y lo que permite esa tecnología de microencapsulación es que la vitamina no se ve alterada por la humedad, por la temperatura, por algunos ingredientes que pueden desnaturalizar y bajar la concentración de las vitaminas, lo que permite que cuando la vitamina microencapsulada está en el lactorreemplazador, esté protegida. Una vez se hace la mezcla y ya se vuelve el lactorreemplazador leche, y ya está en fase líquida, esa vitamina, cuando es consumida por el potro, eh, se va a absorber de una manera más eficiente, ya que esa cápsula se va a perder una vez llega al estómago. Entonces va a quedar disponible para que sea absorbida por el potro. También es importante tener en cuenta que nuestras formulaciones tienen minerales orgánicos. Los minerales orgánicos es una tecnología donde se liga un mineral con un aminoácido. Normalmente es con metionina o con cisteína. Eh, entonces, desde ese punto de vista, el mecanismo de absorción es muy eficiente porque el intestino le va a dar prioridad a absorber el aminoácido. Y si el mineral está ligado, pues inmediatamente el mineral va a absorberse mínimo en un 95% y va a estar en torrente sanguíneo mucho más rápido. Eh, de manera práctica, ¿por qué las vitaminas son microencapsuladas y por qué los minerales son orgánicos? Para que haya una mayor absorción de estos nutrientes y que eso tenga un efecto positivo en la salud del animal. Ahora bien, dentro de nuestra formulación también trabajamos con prebióticos. Los prebióticos, para los que no tienen muy claro el concepto, son estructuras, son carbohidratos funcionales que se utilizan por las bacterias buenas del intestino para alimentarse. Entonces, el prebiótico, de una manera eh, simple, es el sustrato o es el combustible para que los probióticos se alimenten. Ahora, también tenemos probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son bacterias vivas, son bacterias ácido lácticas que se incluyen en la alimentación para que esas bacterias colonicen el intestino, ejerzan una exclusión competitiva
con las bacterias patógenas que puedan estar presentes, las empiecen a aislar y se empiece a dar todo lo que tiene que ver con el proceso de salud intestinal que depende mucho de esas bacterias que estén presentes en el intestino. Entonces, cuando hay esa sinergia entre el prebiótico y el probiótico, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar para equilibrar esa microbiota del intestino, para permitir que haya una mejor absorción de los nutrientes, para que ese intestino se fortalezca y que también el sistema inmunológico se vea beneficiado. Recordemos que cuando hay una mayor colonización de bacterias acidolácticas o de bacterias buenas, al ellas crecer, producen unos metabolitos que se llaman los ácidos grasos de cadena corta. Dentro de ellos está el ácido butírico. Y el ácido butírico es una fuente de energía directa para la célula intestinal. Entonces, esa célula intestinal, llamada enterocitos, va a tener la posibilidad de tener esa energía para su desarrollo. Esos enterocitos van a madurar, lo que quiere decir que el intestino va a tener un mejor desarrollo y de ahí se desprende todo lo que tiene que ver con la absorción de nutrientes, porque los intestinos tienen unas vellosidades que cuando hay una salud intestinal óptima, esas vellosidades son más largas. Entonces, si hay una vellosidad intestinal más larga, se da la oportunidad para que los nutrientes puedan tener una mayor superficie de contacto y que se dé una absorción más eficiente. Es por esto que trabajamos mucho desde la formulación del Nutremint Lactpotros en salud intestinal. Ahora, también tenemos dentro de la formulación reparadores celulares. Estos reparadores celulares tienen dos objetivos. Uno, reparar células intestinales, apoyar todo el proceso de salud intestinal y ahí es muy importante la glutamina porque la glutamina es un aminoácido que funciona muy bien y es lo que primero busca la célula intestinal cuando está deteriorada para regenerarse. Entonces ahí apoyamos desde la nutrición a la regeneración pronta de esas células intestinales. Y también trabajamos con nucleótidos que son cadenas de RNA. Los nucleótidos son muy importantes en animales en etapa de crecimiento y de desarrollo porque estos animales están en una continua división celular precisamente porque están creciendo, están formando sus órganos, sus tejidos, todo lo que tiene que ver con su sistema inmunológico. Y los nucleótidos aportan de una manera eh, fuerte todo lo que tiene que ver con estos procesos. Eh, el potro tiene la capacidad de producir sus propios nucleótidos, pero eh, este proceso requiere de mucha energía. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de incluir los nucleótidos dentro de la alimentación, estamos facilitando el proceso y esa energía que va a dejar de gastar ahí la puede utilizar, por ejemplo, en sistema inmunológico y van a ser animales que van a tener una respuesta y una salud mucho mejor. También trabajamos dentro de la formulación con extractos vegetales. Todos los ingredientes que tienen los suplementos Nutremint, en este caso pues estamos hablando del Nutremint Lactpotros, son de origen natural. Entonces, uno de los ingredientes es el extracto vegetal de quebracho colorado, que es un ingrediente que trabajamos como antibacteriano, o sea, para también apoyar todo lo que hacen los probióticos y prebióticos, y como antiinflamatorio en el intestino. Recordemos que los equinos tienen una predisposición para generar inflamación a nivel intestinal por múltiples causas. Entonces, si desde la nutrición nosotros apoyamos el que el intestino no se inflame, que haya un efecto antiinflamatorio a partir de el DHA, a partir de del extracto vegetal de quebracho colorado, pues vamos a apoyar todo ese proceso y pues va a ser un animal mucho más sano desde el punto de vista intestinal. También trabajamos ácidos nutricionales, uno de ellos es el omega 3, pero nosotros garantizamos el metabolito activo del omega 3, que es el DHA.
El DHA es importantísimo para el desarrollo cognitivo y el desarrollo del sistema nervioso central. Solo para poner un ejemplo, en las leches para bebés, si ustedes se dan cuenta, hacen mucho énfasis en que esa leche tiene nucleótidos, en que tiene HA, en que tiene fuentes disponibles de proteína, y eso es prácticamente lo que nosotros hacemos en una formulación como esta. Eh, Recordemos que esos potros luego van a ser animales que van a tener un objetivo específico. Por lo tanto, deben tener muy desarrollado el sistema nervioso y el desarrollo cognitivo para poder recibir órdenes. También, dentro de los ácidos nutricionales, trabajamos el ácido butírico, que lo mencioné por allá en algún momento cuando les hablaba de la función de los probióticos. Adicional al metabolito activo que se da cuando hay un probiótico ácido láctico en el intestino donde hay producción de ácido butírico, nosotros adicional dentro de la formulación trabajamos con ácido butírico, lo incluimos dentro del lactorreemplazador. Esto para fortalecer mucho más esa nutrición y promover la salud intestinal. Adicional a eso, tenemos un inmunomodulador. Recordemos que las referencias y las formulaciones Nutremine son las únicas que tienen inmunomoduladores. En este caso, trabajamos con betaglucanos purificados, que tienen esa característica, son productos desarrollados en Noruega, tienen esa característica de inmunomodulación inteligente que va a optimizar la respuesta inmunológica. ¿Cómo se hace el proceso de inmunomodulación inteligente? Pues el betaglucano tiene la capacidad de detectar, de entender eh, cómo está ese sistema inmunológico del animal y dependiendo del ambiente y de cómo se den las cosas, tiene la capacidad de activar los macrófagos. Por ende, por toda esa cascada inmunológica, va a haber la posibilidad de que se generen muchos más anticuerpos. Entonces, pues es algo definitivo cuando estamos hablando de nutrición de potros. Ahora, una lista de manera práctica para recordar cuáles son los beneficios del uso del Nutrimint Potros como lactorreemplazador. Entonces, en primer lugar, importante para la nutrición de potros huérfanos, permitiendo su desarrollo normal. Cuando la yegua no produce suficiente leche para satisfacer las necesidades nutricionales del potro, pues apoyar esa nutrición. Potros con bajo peso al nacer o en etapas posteriores ayuda a recuperar la condición corporal o a mantenerla. También es una herramienta nutricional para reducir el estrés postdestete, ya que la separación de la madre puede provocar al potro un síndrome que se llama el síndrome de malabsorción intestinal, y esto puede traer como consecuencia pérdida de peso. Digamos que la explicación de esto es que al potro le cuesta mucho separarse de su madre y se genera unos picos de cortisol altos que van a generar un estrés postdestete. Por lo tanto, si ese estrés es muy fuerte y esos picos de cortisol son muy altos, se puede ver comprometida la salud intestinal y se va a deteriorar las estructuras intestinales, lo que puede aumentar la permeabilidad intestinal y generar problemas de absorción. Y pues si no hay una absorción correcta de los nutrientes en el intestino, se van a generar problemas de salud y se puede generar pérdida de peso. Entonces es muy importante trabajar mucho en ese estrés post-destete con ya sea el lactorreemplazador o con el Nutrimine Equinos para fortalecer todo este tema de salud intestinal. También el lactorreemplazador se puede utilizar como apoyo en procesos de convalecencia por enfermedad y desnutrición. Hay unas recomendaciones para el uso correcto del Nutrimil Lacpotros. Hay que tenerlas en cuenta. Un potro recién nacido se amamanta cada 8 minutos. Eso significa que en una hora
hace por lo menos 7 tomas, lo que quiere decir que bebe pocas cantidades, pero muchas veces al día. Esto tiene una razón de ser, y es que el intestino en estas fases es muy delicado y la mejor manera de aprovechar la leche, de admitir estos nutrientes, de aprovecharlos, es tomando pocas veces, perdón, tomando muchas veces, pero en pocas cantidades. Entonces así garantiza que el intestino tenga la posibilidad y la oportunidad de absorber muy bien los nutrientes. Ahora, esto pasa cuando el potro se alimenta de forma natural y está pues con la yegua. Ya si nosotros vamos a montar un programa de alimentación, pues esta frecuencia va a ser inviable, porque va a ser muy complicado estar cada 5 o 7 minutos dándole leche al potro. Entonces, aquí ya cuando empezamos a constituir un programa de alimentación, uno, para no agotar a la persona que es la responsable de alimentar el potro, y dos, para que el sistema digestivo del potro no tenga una sobrecarga. Entonces, se construye un programa de alimentación basado en el Nutrimint Potros para que pues, esa nutrición del potro sea lo más adecuada posible. A medida que el potro va creciendo, el tiempo entre tomas es más espaciado. O sea, normalmente, entre más pequeño sea, más veces va a tomar en menos cantidades. Y a medida va creciendo, va a tomar más cantidad ya en espacios más prolongados. Ahora, también desde el punto de vista de manejo, una recomendación para las personas que son las responsables de ofrecer el lactoreemplazador es que se cumplan al pie de la letra las recomendaciones del plan de alimentación. ¿Por qué hago este comentario? Y creo que es una de las cosas que, aparte de la muy buena formulación que tenemos, va a hacer que el lactorreemplazador sea un éxito y funcione muy bien. Porque a veces al cuidador se le puede ocurrir reducir las tomas recomendadas y aumentar la cantidad de la leche para no estarle dando tan seguido y pues no agotarse tanto o simplificar el tema de la alimentación y que él no tenga tanto que estar ahí. Eso es un error. Si se reducen las tomas recomendadas con el ánimo de aumentar las cantidades del actor reemplazador, se corre el riesgo de sobrecargar el intestino y ahí es donde pueden aparecer las diarreas. Entonces es muy importante que se utilicen estas alternativas eh, de manera correcta. Dentro de las recomendaciones, la asepsia es clave. Entonces, cuando vamos a hablar de la preparación del Nutremien Lacpotros, es muy importante que la persona encargada de hacer la mezcla se lave muy bien las manos con agua y jabón, tenga las manos muy limpias. También es importante tener en cuenta que la mezcla debe hacerse en agua caliente. ¿Para qué? Para que se pueda mejorar la solubilidad de la leche en polvo. Si se hace en agua a temperatura ambiente o en agua fría, se pueden empezar a formar grumos. Entonces, eso va a dificultar que la leche salga por el hueco del biberón. Por lo tanto, se debe utilizar agua caliente, entre 45 y 50 grados, siempre limpia y fresca. Una vez se ha incorporado el lactorreemplazador en el agua, se debe mezclar de acuerdo con el esquema de alimentación que vamos a ver a continuación. Importante, batir fuerte hasta que esté bien mezclado. Utilizar un elemento, un molinillo o, bueno, un mezclador o algo que permita batir muy bien la leche en polvo dentro del agua, que se solubilice de manera correcta y que quede fluida. Tiene que quedar muy bien mezclada.
Luego de que ya queda bien mezclada, ahí va bajando la temperatura mientras se hace todo este ejercicio, ya se puede suministrar al potro según el esquema de alimentación. Y luego, pues hay que lavar muy bien todos los elementos usados en la preparación para que puedan ser usados en la próxima preparación y que todo esté dentro de la asepsia que se necesita para poder alimentar el potro. Ahora, cuando hablamos del esquema de alimentación del Nutremín Lacpotros, es muy importante tener en cuenta varias cosas. En esta tabla que encontramos, uno, la edad del potro, que va desde el día 1 hasta el día 90. ¿Cuál es la cantidad en gramos por litro de agua que se recomienda del Nutremín Lacpotros? ¿Cuál es el intervalo de tiempo? O sea, cada cuánto se debe ofrecer el lactorreemplazador reconstituido. ¿Y cuál es la cantidad diaria según el peso vivo del potro? Entonces, ya teniendo claro esto, aquí hay un ejemplo donde en edad de 1 a 3 días, en este espacio de tiempo, lo que debería pasar es que el potro esté consumiendo calostro. Ya a partir del día 4 hasta el día 7 se empieza a hacer la preparación del lactorreemplazador. Entonces, ¿cómo se hace? Por cada litro de agua se recomienda la inclusión de 100 gramos de lactorreemplazador. ¿Cómo se hace este cálculo? En este ejemplo, el potro pesa 30 kilos. Si nosotros hacemos el cálculo de cuál es la cantidad diaria según el peso vivo del potro y hacemos un ejercicio con el 20%, entonces el 20% de 30 kilos es 6. Lo que quiere decir que se debe consumir 6 litros al día de la preparación del Nutremín Lacpotros. Si hablamos de que son 6 litros y que por cada litro son 100 gramos, quiere decir que la cantidad en gramos al día de Nutremín Lacpotros son 600 gramos. Entonces, para 6 litros se deben incluir 600 gramos del lactorreemplazador. Ahora, intervalo de tiempo. Entonces hablamos de que es cada 2 horas. Esto quiere decir que en esta edad el potro debe consumir 5 veces al día. Debe tener 5 tomas al día. Si son 6 litros, se divide en 5, quiere decir que en cada toma debe consumirse 1,2 litros, 1.200 gramos, que equivale a 120 gramos por toma de Nutremín Lacpotros. Teniendo en cuenta el ejemplo que les acabo de decir, entonces ya tenemos que revisar eh, hasta qué momento se hace este cálculo con el 15 o 20%. En el ejercicio que les acabo de mencionar se hizo con el 20%. Normalmente se hace durante el primer mes. A partir del día 31 ya se calcula con el 15% hasta el día 64. Y a partir del día 65 hasta el día 90, el cálculo se hace con el 10% del peso vivo del potro. Entonces, el 10% vamos a hacerlo con un ejercicio entre los 76 y 90 días. La cantidad de gramos del Nutremín Lacpotros por cada litro de agua son 125 gramos. 10% del peso vivo del potro, si es un potro de 100 kilos, esto quiere decir que se consume 10 litros al día de la preparación. La cantidad basada en que por cada litro son 125 gramos y si son 10 litros, pues son 1.250 gramos del Nutremín Lacpotros. Aquí la recomendación es que sean 3 tomas al día, por lo tanto estos 1.250 se dividen entre 3, lo que quiere decir que se necesitan 417 gramos en 4,170 litros. Entonces, pues digamos que es una manera muy simple de poder entender cómo se debe preparar el Nutremín Lacpotros. Ahora,
Esto también depende, recordemos, esto es un ejemplo, pero también depende de la raza, porque hay animales de razas pesadas, donde el potro no va a pesar 30 kilos, puede pesar 70 u 80 kilos. Entonces se hace lo mismo, se le sacaría 80 kilos, el 20%, y ahí pues ya esa regla de tres nos daría cuáles son los litros totales, cuál es la cantidad, se respeta el número de tomas y cuál es la cantidad del Nutrimil Lactotros por toma. Creo que es la manera más simple de poder explicar este ejercicio. Bueno, hasta aquí pues llega la charla. Espero que los conceptos hayan quedado claros y sobre todo entender el por qué se debe utilizar el Nutrimil Black Potros, el cómo se utiliza el Nutrimil Black Potros y cuáles son los beneficios de trabajar con una formulación de última generación como este reactor reemplazador, que claramente es la manera más eficiente de poder llevar a cabo una muy buena nutrición en el potro. Les agradezco y que estén bien.